Bueno, como lo saben bien, este estudio tiene por nombre Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Eh, y básicamente el propósito de este estudio es poder revisar en las escrituras qué es lo que verdaderamente esta dice con respecto a la esperanza futura del cristiano. Sabemos que estaremos con el Señor, esa es la promesa. De hecho, cada vez que alguien conoce a Cristo, puede mirar la muerte con una visión distinta, con una visión diferente. Y esta visión es la de la esperanza eterna de que finalmente estaremos con el Señor. Así que cada vez que un cristiano conoce a nuestro buen Dios, cambia su visión de la eternidad y puede tener esperanza, puede mirar la muerte de una forma distinta, puesto que confía en que Dios estará con el Señor por la eternidad. Pero también sucede que dentro de la historia de la iglesia, tristemente ha habido poco desarrollo o poco énfasis en lo que realmente nos espera a nosotros como creyentes. Y eso hay que decirlo, honestamente, hay muy poca literatura enfocada en el estado eterno del creyente. Y la que hay, en su mayoría, son visiones sesgadas, más que nada basadas en la cultura evangélica, más que en la palabra de Dios. Entonces, eso es algo que tristemente cuando vamos estudiando más detenidamente la escritura nos logramos percatar. Como creyente, sin duda tenemos que estar empapados y esperanzados en lo que vendrá en la eternidad. Sin duda esa es nuestra esperanza. Por tanto, es necesario que volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios y veamos qué es lo que realmente dice la Escritura en función a eso. El pensamiento popular del creyente es que una vez que muera, estará por la eternidad, por los siglos de los siglos, en espíritu con el Señor Jesucristo. Habla de una promesa espiritual en un lugar celestial. Eso es lo que comúnmente el creyente eh, asume. Pero ya llevamos tres, esta es la tercera clase, donde nos damos cuenta que el panorama de la Biblia nos muestra una realidad algo distinta a lo que en un principio habíamos nosotros visto. Entonces, por eso es que la invitación es a volver a la palabra de Dios, ver esto desde una perspectiva más global, desde la perspectiva de la teología bíblica, porque una visión sistemática no nos va a ayudar tanto a poder contemplar de mejor manera lo que es el estado eterno, el estado definitivo, en el cual los creyentes morarán. Claro está que aquellos que no están en el Señor pasarán la eternidad en el lago de fuego y azufre, que arde por los siglos de los siglos. Pero hay una nebulosa en cuanto a la visión que el cristiano tiene de su propio estado, del propio lugar donde estará por la eternidad. La semana pasada vimos que en el Antiguo Testamento se muestra claramente que la tierra no fue creada para ser destruida. La tierra no fue creada con ese propósito. Dios creó la tierra y vio que todo era bueno. La cantidad de veces que se dice y vio Dios que era bueno nos dan un elemento que nos debe convencer a nosotros que la creación de la tierra fue perfecta. La tierra fue sujeta a esclavitud producto del pecado de Adán. Y es por eso, como vimos en ese pasaje en Romanos, que la tierra anhela la aparición de los hijos de Dios, porque la tierra hoy, esta tierra, gime. ¿Por qué? Porque está sujeta a la desobediencia del ser humano. Es decir, la tierra se ha corrompido, se ha contaminado a causa del pecado del hombre. Entonces, en sí la tierra no es mala. Dios no creó la tierra para destruirla. Dios creó la tierra para habitarla, conforme dice el Salmo. Por tanto, eh, lo que vamos a ver nosotros es que Dios dio una heredad física, para que el ser humano creado de forma física pudiese vivir ahí y pudiese recibir la bendición de Dios. Y eso es lo que vimos básicamente de manera general la semana pasada. Si usted no estuvo, lo invito a que lo pueda ver, está en YouTube también. Y creo que en Facebook también quedó almacenada la enseñanza de la semana pasada. Así que eso es la invitación que les quería hacer. Hoy vamos a hablar
de qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo, qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró en su palabra, qué es lo que Él nos enseñó con respecto al estado eterno, a la promesa que Él, eh, que Él da. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Voy a compartirle mi pantalla. Muy bien, como lo saben, entonces este estudio tiene por título Cielo Nuevo y Tierra Nueva, la verdadera esperanza del cristiano. Y hoy vamos a ver la enseñanza del Señor sobre la esperanza futura, la enseñanza del Señor Jesucristo sobre la esperanza futura del creyente. Ahora, eh, hablamos, ¿cierto? Dijimos que el Señor Jesucristo obviamente es un judío. Eso está más que claro, él es un judío. Y la visión del judío era la que vimos en el Antiguo Testamento. Era de una esperanza, de una promesa física, terrenal, donde el pueblo de Dios moraría con Dios. Esa fue la promesa que se les dio en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo, evidentemente, lo que postulaba, lo que creía era eso, porque ese es el testimonio del Antiguo Testamento. Él es Dios, evidentemente, pero eso es en lo que él fue como humano instruido también. Ahora, la esperanza judía o la esperanza israelita siempre fue física, nunca fue espiritual, siempre fue enfocada en lo físico. Ahora, fue la visión platónica, la visión griega y la neoplatónica más adelante, la que postuló esta idea de que el ser en su estado máximo, el ser humano, en su iluminación plena, entraría en un ambiente espiritual. O sea, este tema de heredar lo espiritual en desmedro de lo físico es algo que fue introducido por la filosofía griega y no por lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento señala. Así que eso es importante, de manera que nuestro Señor Jesucristo nos habló de una tierra restaurada y no de un cielo espiritual. Y eso es relevante. No olvidemos que hay algunos pasajes que quizá a ustedes les pueden hacer ruido y que a mí también me hicieron ruido, que vamos a estar dedicando un estudio exhaustivamente a analizar esos pasajes y ver si realmente hablan de una esperanza eterna en el cielo y de forma espiritual y no física. Eso lo vamos a hacer. Pero por lo pronto, lo que vemos en la Biblia es que se promete una restauración de la tierra, una regeneración de la tierra, ¿ok? Y vamos a ver en esta noche cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos muestra y nos habla de eso. Note bien, vamos a estar revisando varios pasajes, todos ellos de la boca del Señor Jesucristo. Y como Él muestra lo que será el estado definitivo o lo que sucede luego de su venida. Y esto es relevante porque, bueno, ya lo hemos hablado en otros contextos, el discipulado doctrinal estuvimos hablando en la última parte de escatología, así que por lo menos ya tienen claro eso, aquellos que son más antiguos, pero vamos a ver que la esperanza del discípulo de Cristo es una esperanza eterna que comienza a manifestarse cuando Cristo viene por segunda vez. Ese es el punto fundamental de la esperanza del creyente, ya de la esperanza eterna. La venida del Señor Jesucristo es fundamental para esto, la segunda venida. Y vamos a estar revisando lo que nuestro Señor Jesucristo dijo al respecto. En Mateo capítulo 24, versículo 30, dice así la Nueva Biblia de las Américas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note bien, aquí está hablando de la segunda venida del Señor.
Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Dice que todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo que viene. O sea, la esperanza del cristiano es la venida de Cristo, ¿ya? La venida del Señor. El Señor le está diciendo eso a sus discípulos. No es que el cristiano va a ir al cielo, sino que Cristo viene a la tierra. Esa es la esperanza que vemos dentro de la propia, los propios diálogos, los propios relatos, la propia enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Fíjense en este pasaje, Mateo capítulo 25, verso 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Aquí está hablando el Señor con respecto a su segunda venida y ya la coronación definitiva. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo está reinando. De hecho, el autor de Hebreos dice que el Señor está reinando. Hoy está reinando Él en el cielo. Pero todavía hay un enemigo que no se ha sujetado aquí en la tierra, que es la muerte. Y ese enemigo será sujeto, conforme a lo que Pablo dice en Primera de Corintios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, va a ocurrir la resurrección de los muertos. Y a partir de ese momento, la muerte va a ser totalmente vencida y destruida. ¿Ya? Y por eso el texto dice aquí, y Él se sentará en su trono de gloria, ya hablando de el reinado perfecto del Señor. Aquí no está hablando de algo, digamos, momentáneo o por un periodo de tiempo. Aquí está hablando ya de el entronizarse por sobre todo y para siempre. ¿Ok? Así que cuando dice, cuando venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en su trono de gloria. De manera que la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, muestra que es Él quien viene a este mundo a cambiar las cosas, a restaurar las cosas. Vamos a hablar más adelante en un pasaje de regenerar las cosas con el propósito de limpiar, purificar esta tierra que ha estado contaminada con el pecado del ser humano a el prototipo original que él creó en el jardín del Edén, para que ahora sí el ser humano pueda, ya sin el problema del pecado, disfrutar de la bendición de Dios, de morar con Él en este lugar que Dios creó para relacionarse con Él. ¿Ok? Fíjense aquí en Lucas capítulo 21, versículo 26 al 27, que también nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice acá. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Aquí está hablando de los astros, de las estrellas, del sol, de la luna, las potencias de los cielos. A eso se refiere, serán sacudidas. El universo va a ser conmovido con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, cuando esté sucediendo aquello, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Entonces, la esperanza que el Señor le transmite a sus discípulos es una esperanza basada en su venida a la tierra, a restablecerla, a regenerarla, a restaurarla. Eso es lo que Él le promete a sus discípulos. Él no les dice, van a ir al cielo y van a estar felices y nos vamos a encontrar ahí arriba. No, la promesa que le hace a sus discípulos es una promesa que comienza a llevarse a cabo de forma definitiva en su segunda venida, es decir, cuando Él vuelve. Y aquí es interesante esto porque este pasaje nos muestra el momento en el cual nuestro Señor Jesús ascendió, ¿cierto? Ascendió y aparecen unos varones, unos seres espirituales, eran ángeles, se le aparecen a los discípulos justo luego de que nuestro Señor Jesucristo asciende. Y esto aparece en Hechos capítulo 1, versículo 11. Y ahí él dice que les dijeron, ¿qué les dijeron estos hombres, estos ángeles? Le dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo.
O sea, fíjense que aquí los ángeles, si la esperanza de los discípulos fuese ir por la eternidad a estar en el cielo, el mensaje que debían haberle dado los ángeles a estos hermanos discípulos que estaban ahí, debía haber sido otro. Quizá debía haberle dicho, no se preocupen, así como han visto que Él se fue al cielo, ustedes también estarán por la eternidad en el cielo. Pero aquí los ángeles no le dicen eso. Los ángeles, ¿qué les dicen? Le prometen lo que realmente importa, que dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. O sea, está hablando del retorno de Cristo. Lo que les importaba, lo que tenían que tener en mente en ese momento y atesorar en su corazón los discípulos, era que el Señor Jesucristo iba a volver. Porque esa es verdaderamente la esperanza, que el Señor Jesucristo venga de nuevo, vuelva a esta tierra. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 22? El Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús, porque la esperanza es la venida del Señor, es la venida del Señor, no es otra. Anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él prometió a sus discípulos y es lo que también los apóstoles y también el mensaje de quienes escribieron el Nuevo Testamento nos repite una y otra vez. De manera que tenemos que tener claro esto. La esperanza del creyente se comienza a desarrollar de manera plena y definitiva al momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí, Mateo capítulo 25, versos 14 al 19. Nuestro Señor Jesucristo plantea lo siguiente. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, que equivale a 108 kilos de plata, a otros 2, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Fue y negoció con ellos y se fue de viaje, perdón. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, 43,2 kilogramos, ganó otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Se da cuenta? La, en esta parábola, lo que les está diciendo a sus discípulos es, yo les di cosas a ustedes, a mis discípulos, yo les di dones, les di capacidades distintas, aparte de dones, capacidades, y cuando vuelva voy a pedir cuentas por ello. Fíjense que el tono es de alguien que viene con el fin de pedir cuentas de lo que había dado. Entonces, aquí en esta parábola está claro que el Señor está exigiendo que cuando Él vuelva a la tierra, va a venir esta retribución a sus discípulos, a sus siervos, por haber hecho lo que se les encomendó. Entonces, aquí David Lawrence da una frase, aquí una frase de él, dice lo siguiente, el fin de este mundo entonces, de acuerdo con Jesús, estaría marcado por su regreso a la tierra y no por nuestro traslado al cielo. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Honestamente, con la Biblia abierta, si hay alguien que me dice lo contrario, lo asumo. Pero aquí está diciendo, evidentemente, que la esperanza, no David Lawrence, lo que dijo el Señor Jesucristo, es que la esperanza del creyente o lo que debe anhelar es que el Señor Jesucristo regrese a la tierra, vuelva por segunda vez. Cuando Él vuelva va a haber retribución, va a venir el juicio final y de ahí, luego del juicio final, pasaremos al estado eterno. Por eso es tan relevante la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo esto. Y la promesa que se enmarca, que se da, es una promesa que tiene que ver con la tierra, con esta tierra restaurada, no con una promesa inmaterial en el cielo. Hemos visto, ¿cierto?, en los estudios anteriores, cómo es que en el mismo libro de Apocalipsis se muestra que este cielo nuevo y esta tierra nueva descenderá del cielo la Jerusalén celestial. Esa es la visión que tiene Juan.
O sea, la Jerusalén celestial, que supone que es la ciudad de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, se asienta sobre este cielo nuevo y tierra nueva. No es que la tierra desaparece y el cielo, esta ciudad santa, la nueva Jerusalén, queda flotando en el cielo viviendo con Dios. No, Apocalipsis 22 dice que la Jerusalén celestial desciende y se posa en este cielo nuevo y esta tierra nueva. Lo vimos, analizamos en breve ese pasaje hace un tiempo atrás. Por tanto, es necesario que no nos olvidemos de esto. El mismo Señor nos está enseñando. Aquí vemos las palabras de Él. Contrario a lo que muchos creen, cuando el Señor Jesucristo regrese, todo lo que existe en la creación va a ser liberado de la corrupción que se le impuso por causa del pecado de Adán y también por la pecaminosidad que nosotros como seres humanos hemos transmitido a la tierra. Yo lo he dicho anteriormente. Si la tierra está tan eh, contaminada, es producto de nosotros. El pecado ha contaminado la tierra. Al principio los animales no fueron creados salvajes, podían convivir los unos con los otros. Lo que sucedió, producto del pecado, fue lo que empezó a pervertir la naturaleza de los animales. Entonces, por eso, cuando se habla en Isaías de que el lobo va a estar junto al cordero y no le va a hacer daño, es una visión del cielo nuevo y la tierra nueva. Es una visión del estado eterno, donde la naturaleza de los animales que fueron creados por Dios de forma buena, de forma correcta, que fueron agradables a la visión de Dios, va a volver a ser naturalmente como fue en el principio con Adán y Eva. En ese tiempo, el lobo no se comía al cabrito, al cordero. Producto del pecado del hombre es que la tierra se contaminó. Por tanto, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, en la regeneración, todo el mundo, este planeta va a ser purificado con fuego, de la misma manera que fue purificado con agua en el tiempo del diluvio. De la misma forma, ahora va a ser purificado, pero con fuego, va a ser calcinado para que vuelva a brotar, para que vuelva a rejuvenecer y nacer de nuevo. Esa es la misma idea o analogía que va a suceder con la tierra. ¿Ok? Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo acá. Después vamos a volver a revisar este pasaje, pero por lo pronto nos vamos a enfocar en una sola cosa de este verso. Jesús les dijo en Mateo capítulo 19, versículo 28. Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Y ya vimos en Mateo 25 que decía que cuando el Señor Jesucristo se siente en el trono de su gloria, va a ser ¿cuándo? Cuando Él vuelva. Entonces aquí el Señor en Mateo 19, 28 está diciendo que cuando Él vuelva va a ocurrir este evento que se llama la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí, no vamos a meternos en esa parte, vamos a quedarnos solo en la primera, conforme a la parte del estudio que estamos viendo, que es de la regeneración. O sea, cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, este mundo va a ser regenerado. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, el Señor Jesucristo, el que estaba sentado en el trono, dice lo siguiente: el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, el Señor proclama, el Señor Jesucristo proclama que Él es quien hace nuevas todas las cosas. Pablo le dice a los colosenses que el Señor Jesucristo reconcilió por medio de su cruz todas las cosas. O sea, la creación fue también reconciliada con Dios por intermedio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos más adelante a volver a revisar esos pasajes y vamos a verlos más detenidamente. Ahora simplemente los menciono para que nos vayamos a la memoria de nuestras lecturas bíblicas y nos demos cuenta que realmente esto es así. Realmente está prometido, tanto en el Antiguo Testamento, lo que el Señor Jesucristo enseñó y lo que los apóstoles y lo que los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, plasmaron en esas hojas. De manera que el Señor Jesucristo prometió que todos aquellos que se abnegaron en esta vida serán premiados. Todos los que
se abnegaron, vivieron vidas eh, de servicio al Señor y que se privaron de ciertas cosas por causa del reino de Dios, por causa de darle gloria a Dios. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, versos 29 al 30. Dice, Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Fíjese bien, quiero detenerme aquí un poquito. El Señor Jesús, Pedro le dice, oye, nosotros dejamos todo por ti. Hemos dejado a nuestras familias y te hemos seguido. Entonces el Señor Jesús les dice esto. Yo les digo que no hay nadie que haya dejado, renunciado a casa, hermanos, hermanas, familia. Dice, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, tierra junto con persecuciones. O sea, el Señor está diciendo que en esta era, la era que estamos viviendo ahora, le dijo a sus discípulos y también a nosotros, que Dios nos va a dar cosas en este mundo. Tendremos cosas, sí, evidentemente, no sé. Eh, tenemos cosas, podemos tener cosas, ¿cierto? Pero con persecución, con aflicción, con persecuciones. Mientras que en el siglo venidero, y esto lo vamos a ver más adelante, el siglo venidero, hay la Biblia, la escatología del Señor Jesucristo se basa en dos edades, la era presente y la era venidera. Cuando habla de la era presente, el Señor Jesucristo está refiriéndose a todo el intermedio de tiempo, intervalo de tiempo que está ahora presente hasta la venida del Señor. Y la era venidera comienza cuando el Señor Jesucristo viene y comienza el siglo eterno, ¿ya? O sea, esta era, el siglo presente, concluye con la venida del Señor Jesucristo y el juicio final, y la era venidera, que le llama así la escritura, y el Señor Jesucristo le llama aquí el siglo venidero, comienza luego de que eso ha sucedido, luego del juicio final y luego de la segunda venida del Señor Jesucristo, dando comienzo a la vida eterna, la eternidad, el estado postrero, el estado final del creyente. ¿Ok? Así que eso es relevante. El Señor promete, pero fíjese lo que promete. No le promete en la vida eterna, en la eternidad, estar vestido de blanco, como un espíritu flotando en el cielo, cantando santo, santo, santo junto con los serafines. No dice eso. Dice que en el siglo venidero, ¿qué le va a dar? Hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierra a causa de mí. Y fíjense acá, le va a repetir lo mismo que se privó, se lo va a dar. No hay, no puedo decir específicamente, eh, entiendo la idea. El Señor les dice básicamente esto: lo que ustedes se privaron aquí por mi causa, por mi reino, yo se los voy a retribuir en la vida eterna, más de lo que ustedes acá tuvieron en esta vida. Esa es como un poco la idea. Pero aquí está hablando de promesas físicas en la vida eterna. Entonces se da cuenta, está dando promesas físicas para la eternidad. Y esto es una idea muy distinta a estar vestido de blanco, tocando el arpa, cantando Santo, 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 junto con los serafines. Entonces, el Señor Jesucristo mostró otra cosa, enseñó otra cosa. Y eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, ustedes pueden decir, pero pastor, ¿y este texto? Y como les dije antes, vamos a apartar un estudio para hablar de todos los textos que parecen engorrosos, pero ya que estamos hablando de la enseñanza del Señor, está este pasaje, ¿cierto? Mateo 6, 19 al 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Entonces, alguien podría decir, pero pastor, mira, aquí está diciendo que tenemos que acumular los tesoros en el cielo, no en la tierra. Entonces, aquí está hablando de que la eternidad va a ser en el cielo. No está hablando de eso. El pasaje no está hablando de la eternidad.
Está diciendo el lugar donde debemos acumular los tesoros. Dice, no acumulen para sí mismo, perdón, no acumulen para sí tesoros en la tierra. O sea, está hablando el en, está definiendo el lugar donde se están acumulando los tesoros. ¿Se entiende la idea? Aquí el Señor no está hablando de la eternidad, está hablando del lugar donde se acumulan los tesoros. No acumulen para sí tesoros en la tierra. No dice de la tierra, dice en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo. Está hablando del lugar donde se acumulan los tesoros. Es decir, hermanos, hagamos la voluntad de Dios, seamos fieles a su verdad, seamos fieles a su palabra, sabiendo que todo lo que estamos haciendo se está acumulando en el cielo, se está acumulando, está dando el lugar geográfico del banco en realidad, el banco del cielo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No está hablando de dónde va a ser nuestra eternidad. Tal vez muchos lo podrían haber malinterpretado, pero no. Está refiriéndose al lugar donde se acumulan los tesoros. ¿Ok? Ahora, habiendo visto esto, habiendo analizado ese pasaje de manera bien superficial, pero creo que ha quedado un poco claro, eh, tenemos que ver que la promesa que el Señor Jesucristo da, o cuando Él habla acerca del fin, cuando llegue este al momento de su venida, nos muestra claramente quiénes son, quiénes son los que se van a ir de este mundo. Y eso es claro, y muchas veces estos versos se malinterpretan de una manera tremenda, pero más que nada por la cultura que tenemos, porque, no sé, quienes traemos, venimos de iglesias cristianas, tal vez hemos escuchado esto muchas veces y lo hemos asimilado, pero en realidad tal vez no nos hemos sentado detenidamente a analizar lo que dice este pasaje. Por ejemplo, Lucas capítulo 17, versículo 24 al 36. Dice, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Está hablando de el día del Señor, el día que Él vuelva. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió, note esto, en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Está hablando que cuando el Señor Jesucristo vuelva, va a estar pasando lo mismo que pasó en los días de Noé. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Fíjese, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día en el que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que está en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. De igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Todo el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ok? Perfecto. Hemos visto este pasaje. ¿Y qué es lo que normalmente se entiende de este pasaje? Pastor, el arrebatamiento. Van a estar los dos en una cama. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Cristo viene y viene por su iglesia. El arrebatamiento. ¿Seguro? ¿Qué está diciendo acá el texto? El texto viene de una secuencia, viene de un contexto. Y el contexto nos está diciendo que cuando el Señor Jesucristo venga, los que van a desaparecer, los que van a ser destruidos, ¿quiénes son?
los enemigos del Señor. Son los enemigos del Señor los que van a ser destruidos. Fíjese aquí, dice, como en los días de Noé, así serán en los días de la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se cansaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Destruyó a todos. ¿A quién se llevó el diluvio? A los malos, ¿cierto? Noé y su familia quedó resguardada en el arca y fueron destruidos los enemigos de Dios. Después ocupa el ejemplo de Lot. Dice, lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y el día en que Lot salió de Sodoma, es decir, el día que Dios protegió a Lot, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿A quiénes destruyó? A los de Sodoma y Gomorra. ¿Quién quedó? Lot. Fue protegido Lot y sus hijas. La mujer de Lot tristemente miró hacia atrás y murió, quedó convertida en una estatua de sal conforme dice el texto. Entonces, dice, acuérdense de la mujer de Lot, todo el que procure perseverar su vida la perderá. Perfecto. Y termina diciendo este famoso pasaje, estarán dos mujeres muriendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. ¿Quiénes son los tomados? Los malos. Los malos son los tomados, no son los buenos tomados, son los malos los que fueron tomados. Eso es lo que está diciendo. Viene el juicio de Dios y serán tomados los malvados. ¿Y quiénes quedan? Los justos. ¿Quién preserva la vida? ¿Quién queda? Los santos, los que Dios ha santificado. Entonces, eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Y la cultura evangélica, como les dije, normalmente entiende este pasaje como el arrebatamiento, pero aquí no está hablando de eso. En ninguna parte el Señor está mencionando cuando esté viniendo yo van a ser arrebatados los santos. No, está diciendo acá otra cosa. Está hablando de su venida, está hablando del juicio que acarrea su venida, de la protección de los justos y la destrucción de los malvados. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Y ahora volvemos a ver el pasaje con el cual cerramos la semana pasada. Los malvados van a ser destruidos, van a ser sacados de esta tierra, van a ser arrojados en el lago de fuego y azufre. Esta tierra, como la conocemos hoy, no va a estar así, sino que va a ser restaurada, regenerada, purificada con el fuego para que vuelva a resurgir como el modelo original que Dios estableció en el jardín del Edén. No olvidemos, hermanos, la Biblia comienza en así. Y creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y termina en el capítulo 22 hablando de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Es decir, la tierra, el planeta Tierra, es la esperanza eterna del creyente. Pero esta vez, luego de que ha sido erradicado el problema del pecado, ya sin esa posibilidad de que el pecado entre. Por eso es que el Señor Jesucristo dice aquí en esta bienaventuranza, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Este texto que está acá está de más porque se me pasó, ¿ya? Eso es del otro pasaje. Solamente termina ahí. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Ok? Así que con el regreso del Señor Jesucristo, la bendición futura de la tierra que se le había prometido a los judíos va a ser una realidad, pero no solo para los judíos que corresponden al pueblo de Dios, sino para toda persona que es parte del pueblo de Dios, ya sea chileno, argentino, sudafricano, eh, indio, lo que sea, de cualquier pueblo, lengua y nación, toda persona que es parte del pueblo de Dios va a recibir esa promesa que originalmente se le hicieron a los israelitas, donde se va a heredar la tierra, no la tierra prometida, sino este cielo nuevo y esta tierra nueva, el lugar de nuestra herencia eterna y perpetua. Y va a ser ahí, a partir de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se comiencen a cumplir todas las promesas que se le dieron al Israel antiguo. Es ahí, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde por fin todas estas promesas que vemos en el antiguo pacto tendrán cumplimiento, como por ejemplo
como por ejemplo Habacuc capítulo 2, versículo 14. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Hoy la tierra está llena del conocimiento de Dios. No, no lo está. No lo está. Evidentemente no. Pero va a llegar el día donde este cielo nuevo y esta tierra nueva, que ya no va a haber pecado, donde ya no va a haber más dolor, más sufrimiento. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, la tierra va a estar llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Utiliza esa analogía para mostrarnos, ¿cierto? Eh, la forma de cómo va a inundar la, la gloria de Dios todo lo que existe en la tierra. Por tanto, lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es una esperanza eterna física, donde la recompensa va a ser física, donde la, eh, el lugar de donde estaremos va a ser físico y no espiritual. Como ya lo he mencionado antes, si fuese espiritual no tendría sentido, de verdad, que hubiese resurrección de los muertos. ¿Por qué razón? Si es suficiente con la muerte de Cristo y cuando el cristiano muere, su parte espiritual sale de su cuerpo y se va a la presencia del Señor. Con eso sería suficiente, ¿no? Si el estado eterno es eso, ¿para qué más? Sería inoficioso que hubiese una resurrección de los muertos. El Señor Jesucristo viene y cuando Él viene, ocurre la resurrección de los muertos. ¿Y para qué? Para entrar físicamente con un cuerpo en el estado eterno a recibir todas las bendiciones que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento y que nuestro Señor Jesucristo ratificó en su ministerio y que, vamos a ver más adelante, también los escritores del Nuevo Testamento enseñaron. Por tanto, amados, el Señor Jesucristo habló de una esperanza que sería efectiva desde el momento de su segunda venida. ¿Dónde? En el cielo, no, en la tierra. La esperanza que los discípulos debían tener era una esperanza que se ceñía a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo? Maranata, Cristo viene. ¿Qué dice el Espíritu de la Iglesia? Ven, Señor Jesús. La esperanza del creyente es la venida del Señor, porque cuando Él venga, todo va a ser restaurado al prototipo original sin el pecado por medio. Así que esa es nuestra esperanza, amados. Y vamos a seguir semana a semana hablando de esto, tocándolo desde una arista distinta, para que finalmente quedemos convencidos de que esa es nuestra esperanza gloriosa. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Y la eternidad se hace algo mucho más atractivo que solamente pensar que estaremos cantando Santo, Santo, Santo por la eternidad. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes, amados, amados míos. No sé si tienen alguna pregunta